Confiamos, como siempre le digo, no nos confía a nosotros ni a ojos cerrados. A uno de ellos es al doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, a quien saludo con mucho gusto. Querido amigo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Querido Vicente, un abrazote, muchas gracias por la invitación y pues estamos ya de regreso en la acción analítica. Oye, querido Jesús, pues creo que nos puedes aportar mucho por lo que he leído en tus redes sociales y creo que estarás de acuerdo con esta frase de batalla, de que no nos crea ni a nosotros a ojos cerrados la audiencia, que en momentos de conflicto tienen que hacer su tarea para informarse desde diferentes perspectivas, la tuya, la de otros analistas, de otros expertos en geopolítica, en relaciones internacionales. Y no sé si para arrancar, porque creo que nunca vamos a estar de acuerdo todos en todo, a lo mejor sí pudiéramos decir que en un conflicto armado, así inició el programa, nadie gana, todos perdemos. Te escucho con tu análisis, Jesús. Sin duda alguna, querido Vicente, en una guerra, por las capacidades técnicas, materiales, militares que han logrado desarrollar ciertos países en el mundo, en una guerra prácticamente nadie gana excepto el complejo militar, las empresas que más ganancias tienen lucrando justamente con la venta de armas, y eso hay que decirlo muy claro. El gobierno de Estados Unidos es un peón de las principales empresas del armamento, de las 10, para que la audiencia se dé una idea, de las 10 empresas del armamento que más lucran en el mundo, 7 son de nacionalidad estadounidense, 3 son de nacionalidad china y una firma es italiana. Cuando hay una situación política estable, cuando hay un sistema internacional estable, generalmente la venta de armas tiende a disminuirse. ¿Qué es lo que se requiere para que se reactive la economía y los ingresos de estas empresas armamentistas, de lo que llamamos el complejo militar, que también incluye a los ministerios de defensa de los principales países del mundo? Justamente que haya un conflicto. Si me permites, entonces, analizar en el plano global, en el plano regional, en el plano internacional y en el plano local. Si me permites, voy al plano global. En el plano global vemos a un Estados Unidos que se resiste a dejar de ser la hegemonía del mundo. Quienes le disputaban, digamos, la hegemonía económica y comercial era China. En el año 2018, Donald J. Trump se encargó de abrirle un frente muy amplio y una guerra muy agresiva comercial a China, incluso ordenando a Canadá que detuvieran a la hija del dueño de Huawei, la empresa que estaba poniendo en jaque a las empresas de las comunicaciones en Estados Unidos por el tema de la tecnología 5G. Entró en una guerra durísima con China, de la cual tanto Estados Unidos como China se vieron perjudicados. En el plano militar, China no es tan fuerte como Rusia. Rusia en el plano económico no es tan fuerte como China. Sin embargo, tienen una característica muy importante. Tanto China como Rusia le están disputando el liderazgo, que ya no va a ser un liderazgo total, sino el liderazgo de importantes zonas del mundo, en donde la presencia estadounidense comercial y militarmente era aplastante. Y en el plano militar, quien le representa ese otro significativo es justamente Rusia, al cual, la verdad hay que decirlo, aquí no somos prorrusos, Vicente, pero hay que ser honestos porque realmente hay una campaña de propaganda muy intensa de los medios occidentales. Yo no sabía que hubiera tanto proestadounidense en los medios mexicanos y me ha sorprendido porque, pues, más allá de filias y fobias, tendríamos que ser honestos con nuestros análisis. Mira, acto número 1, Joe Biden, lo primero que hace al llegar a la presidencia de Estados Unidos es decir, afirmar que Vladimir Putin es un asesino, lo trata de asesino, no muestra pruebas de nada y dice que lo hará pagar durísimo las consecuencias por ser asesino. Cuando Putin le dice, oye, esto es una falta gravísima para la diplomacia, Joe Biden se hace como que la Virgen le habla y ya no vuelve a tocar el tema. Acto número 2, con el tema de la vacuna Sputnik V, Estados Unidos no solamente no permite que ingrese al territorio estadounidense, sino además presiona a países como México, como Brasil, a que por ningún motivo acepten la distribución y el consumo de la vacuna Sputnik V. Tercer acto, empiezan a armar a grupos neonazis desde el año 2014, empiezan a armar a grupos neonazis, principalmente el batallón Azov, que es impresionante, Vicente, que estos todavía utilizan un discurso y toda la simbología
nacionalsocialista, y rematan en el año 2020 y en el año 2021, en el mes de diciembre, entre el 15 y el 18 de diciembre de cada año, del 20 y del 21, Naciones Unidas impulsa una resolución en donde abiertamente pide la condena de todos los miembros del sistema de Naciones Unidas del nazismo, del neonazismo y de cualquier forma de glorificación del fascismo. Solamente hay 2 países en el mundo que se oponen. Uno es Ucrania y otro es Estados Unidos. Al Estados Unidos de Trump se le entendía, de alguna manera no se estaba de acuerdo con eso, pero se entendía porque Trump pues finalmente fue respaldado por grupos neonazis de ultraderecha en Estados Unidos. Pero Joe Biden, que llegó con un discurso de progresista y de centro de izquierda, el argumento que dio es que no podían condenar no podían condenar el nazismo en la Asamblea General de Naciones Unidas porque era la primera enmienda constitucional permite la libertad de expresión en Estados Unidos. Y para sorpresa nuestra, países europeos democráticos como Francia, Alemania, Italia, España, no solamente no tuvieron una postura firme en contra del nazismo, sino además se abstuvieron, lo que resulta una verdadera incoherencia, siendo que Europa fue uno de los continentes que más sufrió durante el siglo XX, pues justamente las manifestaciones nazis. En ese contexto, pues, tienes 3 afrentas, pero Estados Unidos acompañó su beligerancia en contra de Rusia con un cerco diplomático brutal, presionando a los aliados de la OTAN, pero también a los de la Unión Europea, para que prácticamente tuvieran relaciones muy rígidas en contra de Rusia y le fueran cerrando el camino a toda salida diplomática. La OTAN, de manera reiterada, Stoltenberg, el noruego secretario de la OTAN, en reiteradas ocasiones amenazó una y otra vez, junto con Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, una y otra vez amenazaron a Rusia con que iba a pagar un precio muy alto si se atrevía a invadir Ucrania. Rusia pedía garantías por escrito, garantías jurídicas, de que la OTAN no se extendería a sus fronteras y de que Estados Unidos y la OTAN no iban a estar trasladando armas pesadas a su frontera. Y prácticamente lo que cambiaron en la narrativa los occidentales fue decir que Rusia, con el movimiento de tropas dentro de Rusia, amenazaban la paz del mundo, pero que no iban a ceder en ninguna de las peticiones que Rusia tenía. Prácticamente entonces Rusia, de todas las peticiones que tenía, 0 fueron cumplidas. Mientras sucede que, si nos bajamos entonces al nivel local, mientras que sucede que en el Donbass, en el Donetsk y en Lugansk, hay una guerra desde el año 2014 que este grupo de ultranacionalistas ucranianos apoyados por la OTAN y por Estados Unidos con miles de millones de dólares, miles de millones de euros y con armamento pesado, han estado bombardeando a las poblaciones civiles de Lugansk y Donetsk, que se conoce también, esta Ucrania oriental, que se conoce también como el Donbass, de población ruso parlante, de población prorrusa y de población también étnicamente rusa. No todos los rusos parlantes, habrá que decirlo, son de ascendencia rusa, pero comulgan de alguna manera con la cultura rusa en esta región del país, a la cual, por cierto, se le aumentaron los impuestos y la cual, por cierto, desde el año 2014 ha vivido bajo asedio. ¿Por qué no lo sabemos? Pues porque la prensa occidental no le ha dado tanto vuelo a esta noticia, pero ya van 14,000 muertos, Vicente, y 1.5 millones de desplazados. Entonces, la cereza, digamos, del pastel o la gota que derramó el vaso fue que ante la última exigencia de Rusia de que hubiera garantías jurídicas, de que se respetaran los acuerdos de Minsk I y Minsk II en 2014 y en 2015 que garantizaban el alto el fuego, pues estas milicias, principalmente del batallón Azov, un batallón abiertamente neonazi, no lo controlaron, y Francia y Alemania, que eran supuestamente miembros del Cuarteto de Normandía, que en el 2015 garantizaban que Ucrania y Rusia no se atacaran mutuamente, hicieron oídos sordos, hasta que, bueno, pues vimos lo que terminamos viendo, Vicente. Tengo entendido lo que nos estás planteando, que no, para que lo entienda también mucha gente que puede estar confundida. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Tienen años de tensiones que desencadena en esto. Quiero, si me permites, profe, para que continúes con tu análisis de qué impacto puede tener para México, del papel que puede jugar México en lo que se decida a nivel internacional, a nivel mundial, sobre el conflicto y la sanción
que se pueden venir para Rusia por los operativos. Déjame hablar de la soberbia de algunos comunicadores. Me enviaron esto que ocurrió en el noticiero que conduce León Krause para Univisión a nivel nacional en Estados Unidos. Entrevistan a un colombiano en la zona del conflicto, allá en Ucrania. Y pareciera que León Krause quiere hacer creer a su audiencia que él sabe más que el que está viendo los trancazos. Y ya me das tu opinión porque creo que también nos da elementos para el análisis, no solamente del papel que juegan los medios de comunicación en un conflicto armado, ojo con lo que estoy diciendo, con la cobertura que se le da, sino por el papel que están jugando pues la OTAN y otros, entre comillas, personales. Escuche, por favor. Luis, entonces, en esta que estamos viendo, el agresor es Ucrania, no es Rusia. Quien se defiende es Rusia, quien agrede es Ucrania. Créanme que no es ni siquiera Ucrania. Ucrania es una pieza en este tablero de ajedrez, el agresor es la OTAN. Y más atrás, los anglosajones. La OTAN no tiene fuerzas, la OTAN no tiene fuerzas en Ucrania. Ucrania no es miembro de la OTAN, Luis. Bueno, parece que usted no sabe lo que ha traído la OTAN. Está lleno de soldados de la OTAN. Ellos no lo dicen. Eso que estás diciendo es falso, Luis. Eso que estás diciendo es falso, Luis. Es falso, Luis. Perdón, es falso. Bueno, siga creyendo lo que usted cree, pero se da cuenta del resultado. Putin llegó a este punto en que dijo, no le podemos permitir a la OTAN que siga trayendo su gente allá, llenando de armas a unos neonazis que pretenden hacer una bomba nuclear, porque lo dijo el presidente Zelensky hace unos días, que él se salía del memorando de Budapest, que implica la no repartición de armas nucleares, el no desarrollo. Ella dijo que se salía de ahí. Eso significa que Luis, lo que pretende es hacer una bomba sucia para nosotros. Luis, tú llegaste allá... La soberbia de quienes tienen el control del micrófono y de las cámaras, mi querido doctor Jesús López Almejo, ¿la OTAN o no la OTAN? Porque de acuerdo al gran experto, al experto geopolítico y de relaciones internacionales, y ya mandó tal vez a su amigo, el corresponsal de guerra, Carlos Loret de Mola, la OTAN no tiene nada que ver en esto, dice León Krause. ¿Tú cómo ves este papel que juegan los medios de comunicación en tiempos de conflicto, Jesús? Pues mi querido Vicente, me parece lamentable. Tú sabes que acabo de contraer nupcias recientemente. Yo tuve que regresar literal de la luna de miel para ponerme aquí frente a una cámara y tomar, por amor a la honestidad y por amor al análisis, tomar de alguna manera la batuta también del contrapeso digital en un área en la que tengo 17 años trabajando y estudiando. Y Vicente, francamente es preocupante el cinismo y el descaro con el que estas personas se apropian de la narrativa y la intentan imponer a mansalva al resto de la población. Afortunadamente, ahora existen plataformas que nos permiten de alguna manera, de manera moderada, de manera discreta, poder disentir de esas narrativas dominantes que se vuelven cómplices de lo indescifrable y de lo indescriptible. El hecho de que, por ejemplo, un tipo como León Krause se la crea y a grito abierto diga que es un amante de la democracia y diga constantemente que el diálogo circular y que la diversidad de opiniones cuentan y es bastante importante y que abajo los tiranos y los autoritarios, pero a la mitad de una transmisión le corta a un analista al que invitaron para que les haga el favor de compartirles una opinión y le esté interrumpiendo constantemente y no lo deje hablar y literal al final lo ataque incluso en el terreno personal, me parece que habla más de León Krause que del invitado y nos muestra mucho cómo está dándose la situación a nivel internacional en esta disputa, Vicente, también por el control de la verdad. Y lo que me parece increíble es que pocos digan que el gobierno de Volodymyr Zelensky, el actual presidente de Ucrania, que sería, Vicente, y lo digo con mucho respeto, que sería el equivalente a Eugenio Derbez siendo presidente de México. Bueno, Volodymyr Zelensky es un ex actor comediante de Ucrania, de medio pelo, que finalmente las élites que controlan Estados Unidos, la OTAN, Europa, pues contribuyeron de manera decidida para que después de que derrocaron en el año 2014
a Víctor Yanukovych. ¿Y sabes por qué lo derrocaron? Lo derrocaron porque suspendió la firma del acuerdo de asociación y el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, y un día después iniciaron las protestas. Entonces Vladimir Putin lo ha dicho con muchísima claridad, ha dicho, no respetaron ese gobierno legítimamente electo en 2010, lo derrocaron, viene un gobierno ultranacionalista, y ese gobierno ultranacionalista ha sido implacable en contra de todo lo prorruso dentro de Ucrania, y la prensa occidental, mira, en el caso de León Krause me sorprende que él, siendo judío, no condene las hostilidades y la narrativa del batallón Azov, y que siendo judío no condene y no cuestione que Estados Unidos, el país en donde come, el país en donde trabaja, haya votado en contra de condenar el nazismo, el fascismo y el neonazismo, que finalmente pues su comunidad ha sido de las principales víctimas del fascismo en Europa en el siglo XX. Entonces eso te habla, Vicente, de la doble moral y del doble rasero que se juega en este conflicto. Así es. Permite unos minutos, si puedes, profe. Vamos a escuchar, vamos a ver al presidente Andrés Manuel López Obrador en la celebración del Día de la Bandera. Creo que está cercano su discurso. Permíteme, profe, retomar las imágenes y regresamos con este análisis. Dame unos minutos, por favor. Te lo pido, te lo suplico, Jesús López Almejo. Almirantes, comisarios, jefes, capitanes, inspectores, oficiales, cadetes, personal de tropa, marinería y escala básica, directores y jóvenes estudiantes. Vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia. Al concederles el honor de ponerla en sus manos y velar por ella, la patria confía que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir su protesta. Enhorabuena. El presidente de la República hará entrega de nuestra enseña nacional para su guarda y custodia al comandante del 26 Regimiento de Caballería Motorizado, ubicado en Ciudad Acuña, Coahuila. Recibe nuestro símbolo patrio, el comandante del Grupo de Apoyo a Unidades a Flote número 2, con sede en Ensenada, Baja California. Recibe nuestra enseña nacional el comandante del 7º Grupo Aéreo, con sede en Atlangatepec, Tlaxcala.
vemos estas imágenes, preguntarle al profesor de Relaciones Jesús López, ¿cómo ve y qué tan simbólico las coincidencias de la vida, que se hable de soberanía, que haya un conflicto armado al otro lado del mundo y en México estemos celebrando el Día de la Bandera y se hable precisamente de patria, de soberanía? Y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador haya hablado de no injerencia, de no intervención y de apostarle por el diálogo, por apostarle a la paz. ¿Cómo ves esto, Jesús? Para mí tiene mucho de simbólico. Yo te lo pregunto a ti mientras vemos las imágenes. Pues mira, Vicente, en el caso de Rusia es como muy complicado poder hacer que estos preceptos que el presidente enarbola el día de hoy se puedan cumplir, porque se da un diálogo cuando es de dos vías. Se da un diálogo cuando las partes enfrentadas o las partes encontradas logran ceder un poco de sí mismas y al ceder van cumpliendo poco a poco los compromisos a los que se comprometen. En el caso de Estados Unidos y de Moscú, se habían comprometido con Gorbachov al final de la Guerra Fría en que la OTAN jamás se expandiría hacia el este. Y de pronto vemos que se incorpora República Checa, se incorporan Estonia, Letonia, Lituania, se incorpora Polonia. Hoy Polonia tiene uno de los ejércitos más grandes de Europa, aunque también medio mal armado, pero de los más grandes. Y esto de alguna manera representa que se han estado incumpliendo acuerdos. Cuando Rusia solicitó garantías jurídicas por escrito, lo hizo porque Estados Unidos decía que no había nada escrito que obligara a los estadounidenses y a la OTAN a no expandirse hacia el este. Entonces, cuando se habla de no injerencia, cuando se habla de no intervención, cuando se habla de no resolución de conflictos a través de la vía armada, pero entonces, ¿cómo detienes a un país belicista como Estados Unidos, que empezó a armar el batallón Azov neonazi con toneladas y toneladas de armamento pesado, que la Unión Europea apoyando también a la OTAN, porque son dos cosas diferentes? La Unión Europea es un ejemplo de regionalismo. La OTAN es un paradigma de cooperación militar, una alianza militar. No todos los países de la OTAN son miembros de la Unión Europea y no toda la Unión Europea se encuentra dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, hay que decirlo. Sin embargo, al unísono, los países europeos se han venido comportando como subordinados de Estados Unidos y han estado colaborando desde Bruselas, mandando dinero a Ucrania, a un gobierno ultranacionalista que no emergió legítimamente de una elección, sino de un golpe de Estado. Es que eso no hay que perderlo de vista. Entonces, ¿cómo dialogar con quienes de manera coordinada, en nado sincronizado, te van cerrando todas las opciones diplomáticas? ¿Cómo frenar que Estados Unidos deje de mandar dinero, deje de mandar armas y deje de mandar incluso asistencia técnico-militar a este país que tienes literal al pie de tus fronteras y que además los miembros de la OTAN, en la voz de su secretario, digan abiertamente: la OTAN es libre de adherir a quien quiera y si Georgia y Ucrania se quieren adherir, son bienvenidos. Pero además, estimado Vicente, dependiendo tanto del trigo ruso, Rusia exporta una quinta parte de todo el trigo que se produce en el mundo y además, pues hasta el 42% en promedio del consumo que hace Europa, principalmente Alemania, Italia y Austria, que rebasan el 43% de su consumo de gas, es gas ruso. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que países en apariencia autónomos opten por ejemplo, por querer comprar el gas más caro, opten por amenazar a Rusia con que el Nord Stream 2, por ejemplo, no se va a dar si siguen amenazando a Ucrania, cuando de manera colectiva han ido cercando a Rusia justamente para hacer lo que tuvo que hacer ahora? Y ahora, otra cosa importante, Vicente, nada más en sintonía con esto que preguntas de lo que comenta el presidente López Obrador. En este momento, Rusia solo ha atacado bases militares, frentes militares, ya ha destruido como 79 bases militares de Ucrania, ha reducido casi a cenizas en un 80%, en un día, casi a cenizas, la capacidad operativa y militar de Ucrania en Kiev, en Kharkiv,
en Kramatorsk, en Mariupol, que es donde tenía su base principal el batallón Azov, el batallón neonazi, Odessa, para poder controlar el acceso al Mar Negro y también Crimea, y Zaporizhzhia, que es básicamente una región estratégica para cortar como todo flujo de apoyo físico, material a Fuerzas Armadas ucranianas. Entonces, a mí me parece que en la medida que Estados Unidos ha querido exportar el modelo democrático estadounidense y ha querido pasar por encima de un país como Rusia, pretendiendo que Rusia es como Siria o es como Libia o es como Yemen, es decir, débil y pobre, pues se han encontrado con un gigante que está a la par. Pero lo preocupante de esto, Vicente, que esto no es la conclusión de un proceso, sino el inicio y la consolidación de la vuelta a los esquemas de la Guerra Fría, que van a permitir tres cosas: justificar el incremento de presupuesto en materia de defensa. En segundo lugar, que va a permitir justificar la presencia de Estados Unidos, que si de por sí Estados Unidos ya tiene en Europa 65,000 soldados, pues ahora probablemente va a justificarse no solamente su estancia en Europa, sino además el aumento de efectivos literal en las puertas de las fronteras rusas. Y en tercer lugar, una cosa que le preocupaba mucho a Estados Unidos, que era evitar que se consolidara el gasoducto Nord Stream 2, que iba de alguna manera también a agilizar y a terminar de consolidar la relación comercial de gas de parte de Rusia hacia Europa, principalmente hacia Alemania, Italia y Austria. Entonces, me parece que en el corto plazo Estados Unidos se va saliendo con la suya, tiene a Europa en el punto que la quería tener, y ahora solamente hay que echar a andar la maquinaria propagandista para poder justificar y legitimar lo que estamos observando en este lado del mundo, Vicente. Bueno, para cerrar te preguntaría entonces, ¿cómo aplicar en este momento histórico, qué papel debe jugar de acuerdo a tu visión con aquello de que, lo diría el benemérito de las Américas, el respeto entre las naciones como entre las personas, el respeto al derecho a que es la paz? ¿Cómo aplicar ese precepto en este momento histórico? En este momento histórico en el que México forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU, no permanente, y en este momento histórico en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha apostado a la política exterior de intervención y de autodeterminación de los pueblos. Creo que es una situación muy difícil por las implicaciones mundiales, pero ¿qué papel y cómo hacerle válido este concepto juarista de no intervención y de respeto entre los individuos como entre las naciones? El respeto al derecho es la paz. Sí, como bien lo dices, a México le está tocando un momento histórico que sin duda alguna va a cambiar el orden mundial como lo conocemos. Esperemos que no sea de la manera trágica, con una conflagración bélica extendida, pero cuando decimos cambia el orden como lo conocemos es porque realmente, si ya China le demostró a Estados Unidos en 2018 que no lo podía pisotear comercialmente sin recibir una represalia, hoy China lo hizo de manera defensiva. Hoy Rusia da el primer paso y va a demostrar que la presencia de Estados Unidos en términos militares no es tan portentosa como los mismos estadounidenses se sobrevaloraban. Y a México le toca ver esto de cerca en el Consejo de Seguridad, que para que nuestra audiencia entienda las dimensiones del papel que va a jugar México, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el único órgano de los 6 que tiene Naciones Unidas que sus resoluciones tienen carácter vinculante, tienen carácter obligatorio, y por lo tanto el Consejo de Seguridad tiene facultades coercitivas, ya sea para sancionar económicamente a un país o ya sea para incluso votar por una fuerza de paz, que se le conocen fuerzas de mantenimiento de la paz, los cascos azules, para poder o ya sea poner orden en una zona o ya sea mediar un conflicto para evitar que cuando cesan las hostilidades vuelvan a reincidir. Pero, ¿qué debería hacer México? A mí me parece que México se debería de mantener firme en su llamado a la paz, en su llamado a la solución pacífica de controversias. Pero, Vicente, me parece que sería un error gravísimo para México también sumarse a la narrativa de culpar solo a Rusia
y de no cuestionar que Estados Unidos y Ucrania hayan sido incapaces de condenar el nazismo y que no hagan ninguna crítica de cómo las Fuerzas Armadas de Ucrania estuvieron contribuyendo en el asedio de población civil de origen ruso en el Donbass. Eso sería lo que me parece que equilibraría y le daría más sustento a un llamado a todas las partes a pacificarse y a respetar los acuerdos en el marco del derecho internacional, Vicente. Querido Jesús, pues yo te voy a pedir que nos mantengas informados a través de tu canal, de Profe de RI. Le voy a pedir a las personas que aún no se suscriben al canal, que en este momento histórico, en esta guerra también de narrativas, tome en cuenta los análisis que tú haces del conflicto y pues estamos al pendiente también de lo que publica en redes sociales. ¿Por qué no estamos con la invitación de siempre, Jesús? Pues muchas gracias, querido Vicente, por la entrevista. Invito a la gente a que se suscriban al canal de Tu Profe de RI, en donde vamos a estarle dando continuidad a estos análisis. Vicente, y decirle a la gente, lo que nosotros intentamos hacer es, desde nuestro ángulo, desde nuestra trinchera, aportar elementos y herramientas que de manera deliberada están dejándose de lado. No estamos ahí siendo parte de la maquinaria propagandista rusa, ni mucho menos. Por el contrario, nos importa la verdadera paz. Hacemos un llamado a todas las partes a la paz, pero tenemos que ir diciendo también la otra parte de forma dialéctica. No solamente el presentar un mundo maniqueo en donde todo es blanco o todo es negro. Hay que hablar de los intereses en juego y me parece que eso es lo más valioso que vamos a seguir haciendo también sin censura y en el canal de Tu Profe de RI, porque finalmente queremos que la gente tenga herramientas para poder discernir y poder evaluar en sus propios análisis y pues no creerle a gente mitómana como León Krause o como buena parte de la prensa chayotera que realmente parecen porristas del gobierno de Estados Unidos, que callaron cuando Biden le dijo asesino a Putin, que callaron con la prohibición de la vacuna Sputnik V y que callaron con la financiación de grupos pronazis en Ucrania, pero que ahora se rasgan las vestiduras diciendo es que Putin, se los dijimos, tenía sed de sangre y ahí está la consecuencia. Pues así las cosas, mi querido Vicente. Un abrazote y muchas gracias. Te mando un abrazo y bueno, de reconocerse que estés al pie del cañón a pesar de que hace unos días hayas contraído nupcias. Eso habla del gran compromiso que tienes con la verdad, con tu audiencia, y yo te mando un abrazo y el reconocimiento. Cuídate mucho, profe. Abrazo fuerte, amigo. Gracias. Tu profe de RI, el doctor Jesús López Almejo, hablando con nosotros sin censura.